¿Qué tal? Nos da gusto saludarlo en esta entrevista especial. Déjeme decirle antes de entrar a presentar a con quien vamos a platicar hoy, que hemos solicitado esta entrevista en un tiempo importante y hoy, que es una gran oportunidad porque sí va a realizar una audiencia. La situación de salud del exgobernador César Duarte se agravó y aún así nos ha permitido platicar con él. Está saliendo ya a exponer su situación en medios y por parte de Omnia en esta ocasión le agradecemos que nos reciba para platicar no únicamente la situación actual de la que se está viviendo en estos momentos, sino también los temas que hay en el entorno y lo vamos a aprovechar al máximo agradeciéndole que nos reciba aún en las circunstancias en las que usted está o por las que usted está atravesando en estos momentos. Gracias por recibir a Omnia. Al contrario, don Antonio, en esta circunstancia, bueno, pues más que nada en una oportunidad de dialogar dentro de todas las limitantes absolutas y absurdas que tenemos, pues es muy importante mantener nuestro derecho a la expresión, sobre todo que yo tengo 7 años escuchando solo acusaciones y señalamientos pagadas y financiadas por un gobierno que me difamó, que me descalificó, que destruyó la imagen pública, que mal o bien un gobierno que presidí, pero que ahí están las obras y que a lo largo de ese tiempo construimos un ambiente de paz, de seguridad y que ahí quedó y que ahora vemos una circunstancia absolutamente diferente, pero que lo refiero porque en 7 años yo no pude tener la oportunidad de expresarme. Qué periodo tan grande y tan corto al mismo tiempo de lo que usted ha experimentado en este trayecto dentro de su vida, ¿no? Absolutamente, sobre todo el contraste de haber concluido el gobierno y de llegar a una persecución encarnizada, una persecución tan, digamos, grotesca, infame, en la que solo se persiguió, como siempre, un lucro político. Pero bueno, ya afortunadamente no hay mal que dure 100 años. Así es, ni quien lo aguante. Hoy debería de haber estado usted en la audiencia, de hecho por eso quiero hacer la acotación de en qué contexto, en qué espacio estamos nosotros desarrollando esta entrevista con usted, aquí como está postrado en una cama del hospital. ¿Cuál es su situación médica en estos momentos? Miren, lo más importante de esto, y que me permita acotarlo, don Antonio, es que se ha pretendido decir que cada que voy a tener una audiencia me enfermo, para descalificar el padecimiento que desgraciadamente tengo y que está acreditado. Lo que no se ha dicho o lo que perversamente se aprovecha es decir que mis abogados han pedido audiencia para cambio de medida cautelar cada que me enfermo, que es diferente. Entonces pareciera que va a haber una audiencia, pero la audiencia fue solicitada por mis médicos a raíz de que estoy enfermo, no por otra razón. Los que han venido dilatando la audiencia intermedia y el camino del proceso al juicio ha sido la Fiscalía y la Secretaría de Hacienda. Ellos son, la Consejería Jurídica del Estado. Y entonces ellos son los que han dilatado el juicio, no yo. Mis abogados han pedido, esta es la única vez que a raíz de mi padecimiento al inicio de una audiencia, la juez ordena me revisen, encuentran los profesionales de la salud condiciones graves de mi salud y por lo tanto se suspendió mi presencia en el juicio. Es la única vez. Las demás yo no he pedido que se alargue el juicio. Hemos pedido audiencias para cambiar la medida cautelar a raíz de que he estado enfermo, un padecimiento que se me ha venido agudizando. ¿Cuándo le empezó el problema cardíaco? Esto se origina, y qué bueno que también hay oportunidad de decirlo, porque aquí todo el mundo cree que... O sea, ¿no está simulando usted una enfermedad para evitar lo que acaba de decir? Pues a ver, están estudios hechos por instituciones con prestigio, como esta clínica donde me encuentro. Están instituciones de médicos profesionales que con su cédula profesional han firmado y han ido al tribunal a informar y sobre todo a explicar las condiciones de salud que tengo. Por los mismos médicos del Cerezo, está acreditado. Afortunadamente a diario me miden la presión,
y tengo una variación espantosa todos los días. Un día amanezco con 170, 120 y al día siguiente o a mediodía estoy con 150. Entonces es una variación espantosa que afortunadamente hemos logrado aguantar, pero no hemos logrado sensibilizar a la autoridad a la atención médica profesional que requiero. Porque me ha costado mucho trabajo y lo he dicho y usted en una audiencia lo publicó. Me ha costado más trabajo demostrar mi enfermedad que el trabajo que nos va a costar ganar el juicio, porque ese juicio no tiene ni pies ni cabeza. Las acusaciones, a mí solo me acusó Javier Corral de boca, no tiene respaldo alguno. Tengo aprobadas las cuentas por el Congreso del Estado, que es la instancia fiscalizadora única autorizada en el Estado para ello. No tengo señalamiento de la Auditoría Superior de la Federación, no tengo seguimiento ni vista de ninguna autoridad judicial del país en esta materia. Ha sido demasiado. Lo que pasa es que ¿quién puede con 5 años que no tenía otra prioridad más que perseguirme? No hizo ninguna obra porque todo lo que hizo, vergüenza debía de darles lo mal que les salió la inversión que hicieron por 5 años de perseguirme, porque por desgracia ni siquiera la acusación bien hecha le hicieron. ¿Y por qué tanto tiempo es gobernador de mantener el mutis o el silencio? ¿Por qué está ahora salir a tener la expresión? ¿Ya se cansó? ¿Tiene tiene enfrente un escenario que le está advirtiendo que las cosas pueden agravarse penalmente para usted? De ninguna manera. Mire, los 5 años que no vine es porque Corral tenía el plan, como lo dijo la gente más cercana a él, y lo tengo grabado y en su momento habrá de ventilarse, me iban a matar adentro del Cerezo. Por eso no vine. Es un señalamiento por supuesto, muy grave. Y lo respaldo. Tengo el respaldo. ¿Cómo iba a estar el evento de que fueran a atentar contra su vida en el Cerezo? Pues muy fácil. A quienes les entregaron a administrar los cerezos, pues así, era nada más pedirles el favor. Ajá. Porque se corrió la versión en su momento que usted había recibido y corrió como se viralizó, que había sufrido un atentado con un cuchillo. Bueno, ese fue dentro de todo el marco y el escenario, porque hoy todavía quedan más rescoldos del gobierno de Corral interesados en sostener sus mentiras. Mire, a mí me parece inaceptable que la Fiscalía General del Estado crea en esas acusaciones. Primero, porque los mismos actores que hoy encabezan el gobierno fueron víctimas, fueron perseguidos igual que fui yo. Y si ellos saben la naturaleza de las acusaciones en su contra, ¿por qué nada más las mías tienen que ser verdad? ¿Por qué ni siquiera darme el derecho de la duda? ¿Por qué asumirse que son ciertas? ¿O qué interés existe? Segundo, porque han sostenido los mismos lacayos ministerios públicos que construyeron esas acusaciones a partir de mentiras, a partir de falsedades, a partir de medias verdades, en la que solo extorsionaron a la gente, la presionaron para sacarles acusaciones que no han podido sustentar. Y quiero decirle que 47 acusaciones las devolvimos de una mesa de trabajo de la Secretaría de Estado del Gobierno de Estados Unidos, de la Fiscalía, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, del Juzgado Federal de los Estados Unidos. Ni siquiera cumplieron con los requisitos para entrar como acusaciones, se las devolvieron, tuvieron que hacer una trampa y luego Corral va y sorprende al presidente López Obrador y utilizan un mecanismo para hacer un juzgado de Nuevo México, el mecanismo para solicitar mi extradición, y solicitan la orden de aprehensión en donde yo no estaba, donde yo no vivía. Engañaron a la autoridad americana para lograr, ya estoy aquí. Yo acepté venir, yo renuncié todavía a algunos mecanismos que tenía de defensa para haberme quedado en Estados Unidos y no lo hice, porque creí que la justicia en este momento en Chihuahua se iba a hacer como debía de ser, en el marco de la ley. Pero veo que todavía hay muchos rescoldos y muchos intereses que defienden la administración tanto de Peniche como de Corral adentro de la Fiscalía. Y ellos, a partir de mantener esas mentiras, pues ahí están. Y bueno, pues quieren a toda costa que hacer parecer que es cierto. Pero díganme, a ver, de todos los que han perseguido a mis funcionarios, ¿a quién le han hecho un juicio verdaderamente transparente y que se ha demostrado su responsabilidad? Ha sido a partir de presiones. Al ingeniero Garfio
casi le costó la vida. Y es entendible por qué el ingeniero Garfio aceptó ese trato indigno que le dio la fiscalía para poder salir de la cárcel. Perdón usted a Garfio, el que haya declarado en contra Por suya. supuesto, y al que sea. Porque a él le preguntamos. Porque en esas condiciones, lo primero que yo hago, si no pude estar aquí para encabezar la defensa con ellos, por razones que ya he ventilado, pues mucho menos voy a impedir que ellos les permitan acceder a su libertad en las mismas condiciones sucias que se las planteó la fiscalía, porque sucias son las acusaciones que les hicieron. Eso habla el trabajo, ahí acredita los mismos vicios de origen que tienen estos expedientes. Antes de pasar a esta parte de la fiscalía, que es un tema sustantivo de lo que usted ha expresado en estas expresiones que está teniendo ya con los medios, en este caso con Omnia, ampliar un poquito en esta gravedad de la denuncia que usted ya ha hecho y hemos escuchado de el complot para buscar asesinarlo en el propio Cerezo Aquiles Cerdán. No necesitaba ni complot, era dar órdenes. Grabación. Por supuesto. Y esa me sirvió en los Estados Unidos precisamente para mi defensa. Allá está consignada. Claro. Y habrá consecuencias de ello. Ahí el señor Corral en algún momento tendrá que dar explicaciones de sus relaciones que declaran sus gentes allegadas, de cómo operaban junto con algunos amigos y aliados de ellos que se ponen sotana para decir que son ministros de la iglesia y que han tejido intereses obscuros en la Sierra Tarahumara. ¿A ese nivel A llega? ese nivel está la declaración. ¿Cuándo estaríamos en posibilidad de conocerla? Cuando mis abogados lo definan. Pronto. Cuando mis abogados lo definan. Sería una revelación contundente. Por supuesto. De graves consecuencias, ¿no? Pero esa ya las autoridades norteamericanas ya la conocen. ¿Y por qué entonces circuló cuando usted se le detuvo en Estados Unidos aquella foto donde usted está ingresando en un negocio que tenía de venta de autos, ¿no? O sea, recobró su vida de lotero. Estaba yo comprando un sillón en un yonque. ¿Esa es la foto que se ve ahí? Sí, de un señor Chávez de Miami. Ajá. Para nada, ni es mía. Es un negocio que tiene más de 50 años ahí en Miami. ¿Y qué es el yonque más conocido, comprando una silla para arreglar un carro. Estaba arreglando un carro. Para vender. Mi hermano Alejandro, era de Alejandro, mi hermano, el carro. Ajá. Y llega el momento en que lo abordan los elementos el sheriff y lo detiene. ¿Usted no es el sheriff, los Marshall que iban desde Nuevo México. Los Marshall. Desde Nuevo México me piden, me identifico y les digo que soy yo y me puse a disposición mi pasaporte y me entregué con ellos. ¿Lo esperaba? Pues con Corral todo se podía esperar, hasta la muerte, mire. Porque circuló en su momento que usted era un testigo protegido en Estados Unidos. Nunca. Jamás. ¿Por qué testigo protegido? Para una cosa que me adelanto en la entrevista. Pues a muchos les tienen que haber salido ronchas con esa declaración, porque hay muchos que sí deben cosas allá. Lo que sí quedó claro es que yo no debo nada. Ajá. Yo me refiero no me hubieran regresado. A esto de, bueno, el gobernador Duarte se convierte en testigo protegido de Estados Unidos por todo lo que sabe de las entrañas del sistema, y esta pregunta yo creo que es sustantiva de lo que fue el gobierno de Peña Nieto, con personajes que se comenta que pactaron la entrega de Chihuahua, como Miguel Ángel Osorio Chong. ¿Este capítulo sí tiene que ver en esta situación? Es un asunto en el que, por desgracia, los resultados ahí están. Dígase lo que se diga, y sobre todo en el ejercicio del gobierno, Javier Corral mostró que no tenía con qué haber llegado al gobierno por fuerzas propias. Y llegó a partir de su alianza con intereses que lo que buscaban era derrocar a una corriente política que iba tomando fuerza en Chihuahua y que podía haber tenido tenía aliados en el país y que podía haber tenido un crecimiento aún mayor. Lo detuvieron. Los aliados, estamos hablando de Beltrones, de Gamboa Patrón, de esa corriente, ese tipo de políticos con la que usted estaba identificado. Así es. Entonces se destruyó esa corriente. Así es. Los responsables... Que todavía acabamos de ver efectos, pues que no acaban de cambiar al coordinador del Senado. Sí, claro. Bueno. Se pactó la entrega de Chihuahua. Le entregaron a Chihuahua. Se entregó a Chihuahua. Aquí hubo Judas y luego después les dan la nominación del candidato. El culpable... Fíjense nada más qué lógica. Qué lógica.
yo había sido el último gobernador priista. Andar tirándome por todo el estado balazos a César Duarte, dándole la razón a Corral por quién querían que votaran. Pues por el PAN. Pues le ganó Madero. Me andaban haciendo la campaña Madero, dándose balazos en los pies y pensando que iban a ganar. Qué inteligentes políticos tenemos. El haber pactado Chihuahua en estas condiciones, ¿tuvo mucho que ver la aprobación de Peña Nieto? No, el licenciado Peña Nieto jugó un papel diferente, porque él estaba expuesto a 10,000 presiones más y de su propia sucesión, no nada más interna. Vemos el tsunami que venía en la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Entonces... ¿Se pactó la entrega del país con López Obrador para inhibir a José Mire, Antonio vamos Meade? a ponerla diferente. Ya era prácticamente imposible detener el triunfo de López Obrador. Entonces, ¿qué se puede pactar cuando alguien ya está ganado? Pues por eso López Obrador llega como un presidente tan fuerte. Que no lo metiera a la cárcel a Peña Nieto, ¿no? Por la Casa Blanca. Pero legalmente eso es relativo en la condición presidencial. Que dicen que estuvo atrás también de esto el propio Osorio Chong, ¿no? Pues, por supuesto. ¿Cuál fue su ruptura con este personaje central de lo que pasó con Chihuahua, si se dio ese pacto que se está comentando? Me está preguntando algo muy local y que tuvo una connotación muy nacional. Así es. Mire, el licenciado... ¿Que se llama traición eso o no? El licenciado Peña Nieto no quería, por las condiciones que había quedado Chihuahua, que un personaje fuera candidato a senador para que no le afectara. Y yo propuse a Patricio. ¿En lugar de Reyes Báez? Y de ahí, pues el pleito me quedó a mí. Hubo la venganza. Así de... Entonces se concatenaron. Como si yo hubiera sido el que nominara a los candidatos. Pero tenía que ver por su fuerza. Pero tenía que ganar el presidente. Pues el presidente estaba jugando la de él. ¿Usted tuvo el contacto con Peña Nieto para lo que pasó con Chihuahua? Posterior. Con la designación de Corral y el pacto para entregar esto. Ah, no. ¿Por Osorio Chong? No, porque eso se ventiló en el bajo mundo, no se ventiló en la política. Se ventiló en los intereses que había en Juárez, que manejaban los cerezos, que les iban a entregar y que les entregaron los cerezos. Es una vinculación les cumplieron con la delincuencia organizada abiertamente. Pues nomás vea los homicidios. Yo recibo el Estado, creo que con el 86% de impunidad a los delitos cometidos del gobierno anterior al mío. Yo lo dejo abajo de 50 y Corral lo entrega con el 96. Pues es un pico muy significativo. Ah, bueno, ¿no? Pues ¿cuántos miles de muertos y a quién se los sumamos? Entonces el narco tiene mucha incidencia en Chihuahua. Absolutamente. No solamente el esquema nacional. A ver, no es que tenga, es que le entregaron el Estado, que los habíamos mantenido a raya y que demostramos cómo sí se podía gobernar sin ellos. Bueno, usted en la toma de posición como gobernador, unos pronunciamientos que hasta la más vida enérgicos daría. Era poner en orden a Chihuahua en el tema de la inseguridad. Y lo pusimos. A mí eso es lo que me extraña de mis paisanos chihuahuenses. Que si lo más importante que ofrecí era poner en orden a Chihuahua, que no anduvieran bajando a las señoras de los carros, que no anduvieran robándole las camionetas a los señores en las calles, que no anduvieran las armas de los delincuentes para arriba y para abajo como hoy andan, como han andado. Que el narcomenudeo en Chihuahua se volvió a detonar hasta el cielo. Que la impunidad absoluta en homicidios se diera otra vez hasta las nubes. Que sacáramos al ejército de Juárez y lográbamos poner orden. Entonces, en esa condición, ¿por qué creer las mentiras de Corral? Porque dijo que yo estaba exageradamente millonario. Pues yo nomás hago una cuenta muy simple. Las obras que yo hice ahí están y son muchas. Y les pido respetuosamente a los chihuahuenses que las analicen y por cada municipio. Yo he exhortado a invitar al exgobernador a que midamos la cantidad de obras que hay por municipio y que él escoge el municipio. Es que se le hizo usted. Quizás el parteaguas vino con la fiesta de Juan Gabriel en su casa. ¿Pero por qué? Se le hizo una imagen como del gran corrupto. Usted era la encarnación de la corrupción. A ver. Y se le empujó por propios y extraños. A ver, Juan Gabriel fue una persona que ayudó de veras a Chihuahua a recuperar la seguridad. Usted venía con una encuesta, una credibilidad alta, pero se da ese evento
y empiezan los ataques directos, ¿no? Sí, encontraron en porque la ya había coyuntura, pasado la elección presidencial. encontraron la coyuntura de hacerlo. Así es. Usted aspiró también en esto, y me adelanto un poquito en la secuencia de las preguntas, en esa corriente de personajes como yo, los ya comentados, verdaderos tiburones de la política como Beltrones, Gamboa y los demás. Usted llevaba vuelos, si ganaba, si usted entregaba, en este caso a Enrique Serrano, la gobernatura y sostenía Chihuahua, ¿llegó usted a aspirar a la posibilidad de ser candidato presidencial? Mire, ¿Y por eso se vino la amalgama del golpe desde arriba tan fuerte? usted dibujó un escenario todavía de los años 70 en los que se necesitaba un boleto para comprar otro. Y la política ha evolucionado enormemente. Hoy vemos candidatos que pierden y que vuelven a ganar, o candidatos que pierden, el mismo López Obrador 3 veces y es presidente. Oiga, usted como presidente de la Cámara fue el que le abrió las puertas a López Fui el Obrador. único que le dio un micrófono ¿Y luego? institucional a López Obrador. ¿Y ahora se lo quiere llevar? ¿A dónde? Pues lo quiere reclamar para la parte federal, ¿no? ¿Pero por qué? Por lo del FEPAD y el delito No, a que mí es nadie me ha federal. notificado. ¿Ese ya no está? Pues, oiga, a ver, yo fui extraditado y acorde en un convenio establecido en un marco legal por el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. Y se estableció por qué delitos me pueden juzgar exclusivamente. Exclusivamente. ¿Y cuáles son? Es una sola orden de aprehensión, por lo que estoy llevando mi causa aquí en Chihuahua. La de los 95 millones. Exactamente. ¿Y el diablito con las acusaciones de Corral? O ser el diablito de Corral. Esas ya están desechadas hasta el momento. Da la cola que da hasta aquí. Ajá. Y esta única, este único renglón, ¿por qué lo hace que usted siga en prisión? Por caprichos, De por la lo que le autoridad del comen. actual gobierno. Pues porque todas están los mismos ministerios públicos. Quiero pensar que sean caprichos de ellos y sean más poderosos que los que mandan. Retomo lo que empezamos al principio de la conversación. En la audiencia de ayer, que usted ha tenido voz en las audiencias que usted ha tenido, usted ya señala un nombre muy concreto, que es el del fiscal César Jáuregui Moreno, lo dice con todas sus letras, diciéndole cuál es la situación ahorita de mi estado, porque sigo yo aquí. Esto nos lleva entonces a formularle la pregunta de si siendo un delito cuya cambio de medida cautelar para que usted esté, por ejemplo, en un arresto domiciliario, el cual esperaba usted en la antepenúltima audiencia, no se da porque el gobierno del Estado, con la Fiscalía César Jáuregui y con la gubernatura Maru Campos, si usted saliera, se viniera para ellos una crítica muy profunda de estarlo protegiendo usted porque ya lo dejaron en libertad. ¿Sería un punto político entonces esto? A ver, a mí eso verdaderamente me llama la atención. Porque sería, porque sigue usted aquí. Bueno, no le cambian porque se va César Duarte. A ver, y soy lo único que tienen de agarrarse, entonces hay que soltar violadores, multihomicidas, hay que soltar asaltabancos, hay que soltar a todos los que sean panistas, y nomás César Duarte es el único que significa algo. O sea, por la parte por política. eso, permítame. Sería un golpe para ellos, ¿no? A ver. Golpe para ellos es que suelten un violador. Yo jamás solté un violador como gobernador. Claro, no era yo el que lo tenía, pero yo jamás hice ninguna gestión para que alguien soltara un violador. Al contrario, endurecimos las penas. Entonces, el tema tiene que ver simple y sencillamente con la ley. A mí me están violando mis derechos y tendrán que responder por ellos, ¿eh? ¿Quién lo está haciendo? Tiene usted demandas de todo lo que se le incautó, ¿verdad? Claro. ¿Y eso lo obtuvo usted de manera legal? Por supuesto. ¿O si abusó del poder? Pues ya no los tendría. ¿Usted cree que Corral no se los hubiera? Si así me saqueó todo lo que pudo de mis bienes, que tendrán que responder por ellos. No tiene ni idea del problema que han generado legal en ese entorno. Una nota de la demanda son por 3.600 millones de pesos. Saquearon la casa de mis hijos, que es de mis hijos desde 1995. En Parral. Mis hijos no tienen nada que ver con ninguna denuncia de nada. Su bien todavía está asegurado. Estando en custodia de la fiscalía le han robado 4 veces y ya habían saqueado todo. Hubo rapiña. Claro. Entonces, ¿quién va a responder Le por robaron eso? todo. ¿Y quién va a responder por eso? Porque se veía muy bonito que Corral decía
que estaba la casa y estaba. Fíjese, el engaño que hizo ese mentiroso a la población. Los bienes que vendimos de Duarte son para hacer tal plaza y tal. Dice la ley en Chihuahua que ningún fideicomiso del Estado se puede hacer sin la autorización del Congreso del Estado. No existe un solo fideicomiso generado para eso en el Estado. ¿Qué? Punto. De que discutan lo que quieran. Se robaron todo. Me robaron ganado. Me robaron desde las cosas, Joyas, desde las relojes. cosas, desde las cosas más íntimas de mi familia, los recuerdos de mi papá, de mis abuelos, de mis bisabuelos, nuestra intimidad, nuestra paz. La tragedia de mi sobrino tiene que ver con eso. Sí, lo vimos recientemente. Tiene Oye, que ver hablando de tragedias, exactamente con muchas eso. muertes, ¿no? Tarín, Carlos Hermosillo, Tahuacosta. Tahuacosta, Y el de Fidapech, bueno, él, precisamente, Lázaro. Lázaro, ajá. Muchas muertes. Y ahí nos vamos. Mucha Falta- indolencia, faltan mucha más- irresponsabilidad. Faltan más muertes. Usted Pues, dijo que iban a mí me tienen en capilla. Quieren que se les haga. los que se fueron y los que están. Pues los que me tienen aquí. Entonces, volviendo al tema, sería pues una parte política dejar en libertad o cambiar la medida cautelar de César Duarte. Mire, usted me hizo una pregunta hace un momento, porque hasta ahora hablo. 7 primer años, lugar- 7 años. En primer lugar, yo creo profundamente en la prudencia. Creo en las instituciones. Y yo estoy convencido de que el tiempo es uno de los mejores aliados para poner las cosas en su lugar. ¿Qué edad tiene ya? Yo, Sí. 60 acabo de cumplir. 60. Ya llegué al sexto piso. Oiga, ya llegó a la tercera edad también. Miren mis canas. Y ante eso, yo he tratado de ser muy prudente y respetuoso porque sé qué es lo que es estar en el gobierno del Estado. Sé lo que es que los actores políticos le hagan a uno olas solo por hacerle. Pero yo no estoy haciendo olas solo por hacerlo, estoy haciéndolo para salvar mi vida. Si ya eso no tengo derecho, pues entonces quiero preguntar a qué tengo derecho. ¿Cree que sí va a salir libre? Tiene que salir Exonerado, no libre, exonerado. Porque las acusaciones, mi defensa ya las ha revisado de punta a orilla. No tienen, bueno, son una desvergüenza. Me acusan de una casa que se perdió en Parral y que me quedé con ella. Es una plaza. Y lo saben. Pues, ¿por qué cree que no quieren llegar al juicio? Y más lo saben los parralenses, ¿no? Por supuesto, ahí está. ¿Cómo lo han tratado sus paisas? Los Pues no he ido. parralenses. Espero ir muy pronto. Va a ir a radicar a Parral si sale. Pues ahí en mi casa. Vuelve a su vida a Parral. Me dice la jueza que no tengo arraigo. Yo quiero preguntar qué es el arraigo entonces. Ajá. 5 veces votado por los chihuahuenses. 5 veces que gané la confianza de los chihuahuenses. Soy el gobernador más votado de la historia de Chihuahua. En la plaza pública que me pare me conocen. Entonces, ¿qué es tener arraigo? Es gobernador. Aunque la figura legal marque otra cosa, pero me voy a la suposición legal del presidente López Obrador. Salidas legaloides. ¿Se arrepiente de haberle dado... Salidas legaloides. ¿Se arrepiente de haberle dado entrada cuando usted fue presidente de la Cámara de Diputados? No, de ninguna manera. Porque nadie le daba la Era puerta. su derecho. Me tenía tomada la cámara y lo invité a pasar, lo invité a hablar y no me la creía hasta que vio el micrófono. Manlio, Beatriz, Gamboa, todos me decían, oye, no, que pueda decir, lo que piensa, pues lo tiene que decir. Cualquier diputado puede venirlo a repetir, ¿qué tanto es que lo diga él? Habló, se retiró, me desbloqueó la cámara, llevé a cabo la votación y se acabó. Mientras que Madero les tuvo que dar garrotazos con García de la Policía Federal. García Luna. Con García Luna les tuvo que dar garrotazos a los senadores en el Caballito, que cambió hasta de sede. Se fue de Jicotenca en el Caballito para sacar esa misma reforma. Yo pasé a Andrés Manuel, habló y saqué la votación adelante. Esa es la diferencia de hacer política. ¿Ha tenido usted mensajes de allá para acá o de aquí para allá con López Obrador? No. No. Ningún mensaje,
comentario o algo. No, porque yo estoy siendo juzgado por el gobierno por el Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Pero con esos relaciones de antecedentes pudiera haber. Porque, Por eso, porque, pero a porque ver, usted es lo ha estado en las mañaneras es donde, con el a ver, presidente. sí, pero mire, hay personas que se me acercan, es que el presidente no te deja salir, pues si él no me tiene aquí, es que el presidente te puede llevar, pues de embajador será, no sé qué más me puede llevar. ¿Ese es Pues, gobernador? yo no tengo ninguna acusación y ahora que están de moda hacer los del PRI, bueno, ya no soy del PRI, me corrieron sin preguntarme. Oiga, qué curioso. Me tocó encabezar los esfuerzos por construir el nuevo edificio del PRI de Chihuahua, un PRI ganador. Inició Peña Nieta, ganó los 67 municipios. Y luego, cuando me acusa Corral, antes que llegara al Ministerio Público la acusación, ya me estaban corriendo en el PRI. Y ahora, Le creían más a él que a mí, pues qué bueno. y cuando ya salga y recobre su vida y se reactive, ¿reingresaría al PRI o dónde se iría? A ver, los tiempos ya cambiaron. Ya ni PRI hay, ¿no? No, sí. Aunque en el Estado de México casi le gana el PRI Bueno, solo es un partido a que Morena, tiene cimientos, tiene bases. Pues, quien me ve a mí todavía me ve en ese tenor. Pues, Fíjese que yo lo vi así, si Cuare- ahorita no lo recuerda, pues, yo lo veo nadie, todo el mundo me lo dice, y veo vienen y me con- platican del partido como si anduviera yo ahí. Hace 40 años soy militante, fui militante. Entonces pediría restituir sus derechos en el PRI. Pues dependiendo. Eso ya obedece ¿O ya una... sería un César Duarte independiente? No, porque pues yo no puedo decir que me va a dejar de gustar la política o activarme en ella. En mi condición de exgobernador sería imposible sustraerme, pero además mi pasión por Chihuahua me lleva a estar adentro de lo que sea para defender a Chihuahua. Porque usted una vez lo comentamos. No en de una bandera ni entrevista. de discursos, sino con hechos, con obras, con acciones, con 15 universidades tecnológicas que repartimos en el estado para los chihuahuenses, con extensiones educativas de la UACH, de la UACJ en Cuauhtémoc y en Parral, en Casas Grandes. Esas son las obras que se hacen para los chihuahuenses, presas, carreteras, la carretera Nonuava de Gran Morelos a Nonuava, vía corte de Chihuahua a Huachochi, la carretera Batopilas, la carretera Valle Rosario, la carretera de Huejotitán, el Tule, Valleza, el hospital infantil, todas esas gestiones que hicimos desde diputado federal, de gobernador, y que las pudimos concretar. Muchas de ellas con la misma Maru Campos, con muchos diputados federales. El hospital infantil éramos diputados Maru Campos cuando salió la primera parte del recurso, y ya como gobernador lo armamos, lo terminamos, lo pusimos a funcionar como Dios manda. Nomás fueron y le quitaron los colores para que se vea tan feo como les gustaba. Nomás analicen esa zona de la ciudad de Chihuahua, la zona sur. Ahí hicimos la feria de Santa Rita. Ahí hicimos el Vivebús, que me lo grillaron hasta que nomás que me salió muy caro. Yo creo que es uno de los costos políticos más caros de mi gobierno, pero no me arrepiento de haberlo hecho, porque más vergüenza me da que en 50 años ningún gobernador había tenido la valentía de entrarle a ese problema. Y por otro lado, todas las vialidades que armamos desde ahí hasta la salida, por un lado, el espagueti allá en la zootecnia, y todos los puentes del Teófilo Borunda para quitar el tráfico y desahogar verdaderamente el corazón de Chihuahua. Y puedo mencionarle pues, el paso a desnivel, el edificio del Poder Judicial, la Macroplaza. Compramos edificios como el antiguo Comermex, se lo regalamos a la presidencia municipal, hoy tiene la tesorería. Eso no dicen que es de corrupción de Duarte. Ahí no le salen ronchas a los que me tiran trancazos. El viejo Hotel Plaza, también se lo entregamos a la presidencia municipal. Ahí están los regidores. La presidencia municipal estaba asfixiada. El edificio de gobierno de Ciudad Juárez, quiero decirle, el pueblito mexicano que todo el mundo le dice, ese edificio con las rentas que pagaba el gobierno del estado en Juárez, en 2 años y medio se amortizó. Imagínense la cantidad de dinero que se tiró de tanto tiempo, y además la gente traerla por toda la ciudad haciendo gestiones. El edificio de gobierno en Parral, ya no hablemos de obras como el aeropuerto de Krill, que ni siquiera se dignaron en terminarlo, ya estaba listo, no hombre. Muchas cosas. Que me dé una sola obra del gobierno de Corral. ¿Usted se acuerda de una importante? Una y le doy 3.
pues no terminó allá lo del hospital en Parral, ¿no? No. Ese hospital yo lo empecé y dejamos el dinero para hacerlo, que no se lo cuelgue. Igual fue a colgarse la Heineken, su servidor, con un gran esfuerzo y el apoyo del presidente Peña la trajimos. La de Mioqui. Sí. Ahorita no hay una obra. Fíjese, en Juárez, es una vergüenza lo que hicieron en Juárez. Dejamos el fideicomiso de los puentes, eso tampoco me lo agradecen. Y no quiero que me lo agradezcan, nomás que no me tiren trancazos. El fideicomiso de los puentes internacionales de Ciudad Juárez se dejó para pavimentar Juárez, se robaron todo el dinero, hicieron un cochinero, quitaron la vialidad más importante de Juárez, que es la Paseo Triunfo en la República. Hoy los juarenses sufren porque quisieron arreglar, según ellos, el Vivebus, nomás cambiarle de nombre. Aquí la cochinada que hicieron con ni me acuerdo el nombre que le pusieron. Bowie. El Bowie. Vaya a ver el tiradero de camiones espantosos. Qué bueno que les cambié de color, porque así se notan cuáles puso él y cuáles puse yo. Los más viejos, los de mi gobierno, son los que andan trabajando. Ahorita mencionaba usted el nombre de Maru Campos. Uno de las figuras más recurrentes en este entramado, en este escenario, es el de la famosa nómina secreta. ¿Hubo nómina secreta? ¿Usted le dio dinero a Maru, a César Jáuregui, a Mario Vázquez, a compañía? Mire, ¿Es cierto? Javier Corral, toda su vida se ha dedicado a vivir y lucrar del chisme. Del chisme. Y el chantaje lo ha usado para escalar sus posiciones políticas. Él pensó que a partir del escándalo que me iba a armar a mí, iba a tener en un proceso a Peña Nieto y con eso se iba a ser candidato presidencial. Ese era su sueño. De hecho, lo demandó Peña Nieto. Peña Nieto se amparó. Por supuesto. Sí. Pero eso es lo que él buscaba. A él le importaba Chihuahua cuando llegó de gobernador. Fue cuando casi se mató en 2004, que fue candidato a gobernador en Temoris. Fue y ofreció que iba a hacer la carretera porque había vuelto a nacer ahí. Y que la pista, que se accidentó. En su vida se paró. Yo hice la pista nueva, con concreto, como 20 pistas que hicimos en la sierra, en Batopilas, en todas partes. Y él, ni un metro de carretera, nosotros la dejamos en las estrellas ya casi llegando. Él ni un metro le metió. Nunca le ha importado Chihuahua, son mentiras. Le importan sus puestos, su egolatría, esa voz impostada de hablar que no trae nada. ¿Cuándo fue el quiebre? Usted llevaba una relación con Corral en su momento, ¿no? No. ¿Cuándo fue el quiebre? No, pues cuando defendía a Patricio. Ahí fue el quiebre. Y en la Cámara, cuando usted lo acusó a sus hermanos y él lo acusó a usted. No, pues y ahí ya traía el pleito porque él Ahí todos fue- los días decía que ahí eran compartió mentiras lo de aguas, la ¿no? seguridad. No, era el parteaguas para su candidatura a gobernador, era el puesto que seguía. Era el momento de sacar el chisme, porque él andaba diciendo que era dueño de las farmacias Guadalajara, que nunca lo ha probado, y que ahí están los dueños, y que yo era dueño del Soberano, y hasta se ponió don Arturo Hernández Valenzuela. Pues a ver si yo soy el dueño, están los herederos. O sea, todos los mitos que él vino sembrando eran mentiras. Esa campaña él me traía en ese momento cuando fui al Senado. Entonces, no hay nómina secreta. Por supuesto. Pues, pero era el nombre rimbombante que él inventó para que pareciera. También en mi casa había una bóveda. Y no hay más que un escalón de 20 centímetros para abajo de mi recámara al closet. Esa es la bóveda. Es un escalón Pero donde usted- baja usted al piso del vestidor. Esa es la bóveda. ¿Usted no le dio dinero a Maru Campos y a César Jáuregui? Pues César Rodríguez. que se lo digan ellos. No, ellos dicen que no. Pues entonces. Trajeron peritos en... Entonces. Ajá. Pero es importante preguntárselo a usted. Por eso. Pero avalar esas cosas, siquiera las preguntas, es darle la razón al loco de Corral. Porque está en la figura en el escenario, ¿no? Pero, a ver, Y otra cosa, la Operación Zafiro, que ha provocado libros y que es una cosa que es un entreverado de corrupción extraordinario que nació en Chihuahua con la participación de Alejandro Gutiérrez La Coneja, que me tocó, por cierto, a mí entrevistarlo en su momento, y que ha sido uno de los actos de corrupción fundamentados y comprobados más graves en la historia del país. ¿Existió la Operación Zafiro? yo no tengo ninguna denuncia al respecto. ¿No desvió usted recursos del gobierno? Tengo una acusación ¿Para al el PRI? respecto. No tengo ninguna acusación, entonces no conozco ni siquiera la acusación. ¿Platicó usted con La Coneja? No.
Yo con la Coneja, yo creo que hace 12, 15 años que ni lo veo. Entonces, ¿cómo esta parte tan magna Pues que tuvo estridencia el señor Corral, nacional? el señor Corral abonaba ahí a sus... ¿Es ficticia la Operación Zafiro? A ver, yo no sé si sea ficticia, pero que yo la conociera, no. Porque hablan de 250 millones. Sí, no, y hablan de 7,000 y de 5,000 como si fueran chicles, y del Soberano y de las... ¿Cuánto cree que valen las farmacias Guadalajara? Y así nomás dijeron que eran mías. Pues es una cadena Pues es lo mismo. de 2,000 farmacias. Pues es lo mismo. Suya y de Peña Nieto. Socio, eso no sabía, fíjese. Primera noticia que tengo. Sí. Primera noticia que tengo. Entonces, insisto, subirse a esa dinámica en la que Corral solo ha lucrado. A ver, ¿qué no recuerda usted a Corral a un lado de don Luis H. Álvarez en la huelga de hambre en contra de los Baeza por el fraude electoral? Sí. Y no lo recuerda comiendo en el mismo plato con ellos. Sí, Palacio. Bueno, entonces, esa es la congruencia de Corral. ¿Qué le parece la actuación de los gobernadores, por cierto? Yo no puedo hablar parte porque ya soy del sindicato, aunque algún día procesemos a ver quién tenga mayoría. Pero la verdad es que, primero no todos, porque Pancho Barrio ahora resultó ser el que no se quiso juntar con ellos. Es el único gobernador no activo. Pues eso ya habla mucho de eso. Bueno, no activo en ese grupo, porque él en sus cosas se las hace. Sí, él Y fue más activo propio que todos los demás, fue embajador, fue secretario, fue coordinador parlamentario. Se cortó la regla de que el exgobernador debe pasar al silencio, ¿no? Y aquí hay mucha actividad. Bueno, todos los cánones están rotos hoy en día en la política. Es lo que le decía hace un momento, la política cambió y muchos no quieren aceptarla. ¿Cómo cambió la política? ¿Cómo la siente? Bueno, pues es un país bizarro y lógico de todo lo que está pasando. Bueno, a mí me llama la atención hoy llegar a México y ver que el país está incendiado y todo el mundo habla del viva viva y nadie habla de resolver los problemas. Que son muy graves. Pues oiga, tan grave que no sabe si regrese a su casa en la noche, pues yo no sé qué cosa más grave puede haber. Así es. El esquema de la inseguridad tan marcado, sobre piel. Que ya nadie se acuerda aquí de aquel jueves negro. Ya nadie se acuerda de cuando me pedían los cascos azules en Juárez porque no había más, cuando el bombazo, que rompiéramos el orden constitucional y estableciéramos el estado de excepción. Ya nadie se acuerda de eso. Sí. Y eso Duarte ayudó a que se hiciera. No, Duarte robó mucho. Qué bueno. Usted recobró la seguridad. Juárez iba a tener ya la llave del candado para cerrarlo, ¿no? Era un silencio dramático el de Ciudad Juárez. Pero mire, lo más... ¿Transó usted con los narcos? Por supuesto que no. ¿Cómo consiguió entonces el resultado? Empoderando a los ministerios públicos, empoderando a la policía, impidiendo que se filtraran los narcos en los grupos, en las corporaciones policíacas. Porque usted denunció una vez como gobernador amenazas de muerte. Pues claro, ahí tengo las cartas de los Zetas y de Medio Mundo. Pero afortunadamente, don Antonio, y yo lo dije a los 4 vientos de mi campaña, y lo vuelvo a decir, yo no transé jamás con ningún grupo delictivo. Y ellos fueron los primeros que se dieron cuenta que mi gobierno no les agarraba dinero. Si yo hubiera sido el corrupto que decían que soy, me hubiera llenado de dinero solo con ellos y con los penales. ¿Por qué pudimos certificar por los Estados Unidos los penales de Chihuahua? ¿Por qué pudo entrar el Papa al penal de Juárez después de haber sido el más violento del mundo? ¿No tiene contacto con el Papa ya? No. ¿No le ha hablado? No, pues, no sé si me dejaría algún recado en Miami, pero no creo. ¿Todavía mantiene usted el regalo del capelo? ¿Cómo se llama? Por supuesto, el capelo papal. ¿Lo tiene? Lo tengo. ¿Se lo ha puesto en la cabeza? No. ¿Lo tiene bien guardado? Para mi respeto y veneración. ¿No se lo saquearon en la rapiña? No, afortunadamente estaba en otro lugar. ¿Está buen recaudo? Estaba en la casa de mi hijo, gracias a Dios. Okay. ¿Es usted un hombre de fortuna o ya se fue todo en los abogados y en su situación? Mire, soy un hombre de trabajo y que estoy listo para trabajar mañana. Y a mí el dinero nunca ha sido una cosa. Por eso fui gobernador. Y se lo dije a un precandidato que compitió conmigo. Me dijo, yo tengo con qué la campaña. Pues si fuera esto de dinero, Slim ya era presidente y se hubiera reelecto, le contesté. No es tema de dinero. Y los que se entrampan con el dinero, los llevan precisamente a hacer
la mediocridad de gobiernos que hemos visto que pasan. ¿Cómo evaluó usted el gobierno de Maru? Yo no soy quien, y menos de mi condición de evaluarlo. Mantiene la regla de no hablar de un, Es que no es un eso. espacio que usted ocupó. Pudiera decirlo, sobre todo sería incongruente con decirle que la política ha cambiado y no planteara cuestiones distintas. Pero como he estado ahí, sé lo difícil que es. Y sobre todo, una lectura indebida. Yo pienso que a la señora gobernadora alguien le ha dicho que yo soy rentable en la cárcel. O alguien le ha dicho que sí soy culpable. O alguien le ha dicho que soy su enemigo. O alguien le ha dicho, ¿sabes qué? Cúmpleme el compromiso que hicimos y no lo dejes salir. Yo no sé qué pasó. Porque ella ha dicho ni perdón ni olvido para Corral y para usted. Pues sí, pero yo quiero saber qué me tiene que perdonar. ¿Y qué tiene que olvidar? Si todavía no estoy juzgado por ningún juez. No hay mensaje, no le No soy mandado responsable. mensajes. No yo, le no mandó yo no he recibido ni usted para ninguna ella. carta, ni he tenido la oportunidad de platicar con ella, que me gustaría. Pero yo pienso que es una mujer muy inteligente. Yo la conocí, fuimos compañeros diputados. Sí. Y por esa razón Corral nos asoció. Dijo, o sea, son compañeros. Entonces, si nos partíamos los ojos cada campaña que había, pues yo no sé de dónde salimos socios. Si estuviera aquí Maru Campos, ¿qué le diría en este momento? Señora gobernadora, mis respetos. Y en lo que yo le pueda servir a Chihuahua, desde mi modesta posición, estoy a sus órdenes. Eso le diría. Señores gobernador, el tema de los tepes y los traidores de su gobierno, ¿cómo lo sintió? ¿Quiénes son los más importantes? ¿Jaime Herrera? Mire, los tepes no existen. ¿Mario Treviso? Los tepes es una mentira que sigue sosteniendo la fiscalía y que se les va a caer a pedazos. No cumplen los requisitos y así lo dejó muy claro el juicio de la coneja. Que ni recuerdo el nombre, por eso me atreví. Alejandro Gutiérrez. Alejandro Gutiérrez. No existen. El juez determinó que eran inválidas las declaraciones de Jaime Herrera y que mentía. Primero, Ya sabía que lo iba a traicionar. porque lo que pasa es que yo no estaba pensando en eso con cuando el caso lo del nombré. banco, Mire, el Banco Unión. le voy a decir una cosa muy simple. Usted piensa que alguien lo va a traicionar cuando anda haciendo cosas malas. Si no, ¿por qué va a tener miedo que lo traicionen? Si no anda haciendo cosas malas. Porque usted está sufriendo en estas condiciones la condición humana, ¿no? Sí, pero esa es la perversión. Los apetitos inalcanzables de Corral, que a partir de esos mecanismos y una sociedad que respeto, pero que desgraciadamente le creyó y se enganchó con ellos. Pero hubo muchos tepes. Volvamos a la figura, aunque no existe. Pero no es que no existe, sí existe la figura. Para salvar el pellejo. Pero estos no cumplen con los requisitos de ley, es a lo que quiero llegar. Entonces, ¿cuál sería la Para figura? que usted sea tepe necesita primero declararse culpable de un delito. De un delito. Así es. Y lo más elemental, resarcir el daño. Si usted cometió un delito patrimonial, para aspirar a ser TP necesita primero resarcir el daño. Y ninguno de ellos. Ahí está el tamaño de justicia de Corral. Ahí está el tamaño de justicia. Puras mentiras. Ricardo Yáñez tenía que regresar más de 300 Usted millones. me está dando la razón. ¿Y dónde los pagó? ¿De dónde los iba a pagar? Pero ya está libre. Por supuesto. Pero es lo que le habla de las mentiras de Corral. Él todo lo que quería eran... Él se soñaba con la de 8. Se soñaba con el tema, con los eventos faraónicos que armaba a favor, en contra de la corrupción y hablando con Carmen Aristegui. Puras mentiras. El tiempo pondrá las cosas en su lugar. A mí me da lástima Corral. La amargura que trae en el corazón ya debe soltarla. Allá él. Yo, gracias a Dios, ni un día le he sentido, ni siquiera en contra de él. Pero usted lo trae en la mente, duerme, no, piensa en él. Para nada, Dios me libre. ¿Se vengaría de él? Ninguna manera. Soy cristiano. ¿Y de alguien más? No, de nadie. Si no me vengué siendo gobernador de quien me hizo cosas. Que no anida la venganza. Por supuesto que no. Mi corazón está tranquilo. ¿Quién fue el traidor más? Mire, los 3 años que tengo encerrado con ese odio y con esa venganza, me hubiera envenenado, me hubiera muerto. ¿Y es muy difícil lograr eso? No. ¿Cómo le ha hecho? Estando en paz con Dios. ¿Platica con Dios? Por supuesto que sí, es el jefe. ¿A poco no sabe?
No, pues, para mí lo es también, en mi condición de católico. ¿Pero qué le ha dicho él? ¿Qué el mensaje le da? Pues míreme cómo estoy, aunque esté enfermo, no me deja. A mí la sonrisa no se me apaga, aunque a muchos les duela. ¿Duerme bien? Muy bien. ¿Pesadillas? Ni una noche he pasado sin dormir en los 3 años que tengo encerrado. ¿Ha tenido pesadillas? Adiós, gracias. Cuando he comido carne de puerco en la noche. ¿Ha tenido tortura psicológica? No. No me he dejado. Sí me la han puesto, por supuesto que sí. ¿Cómo sería esa tortura? ¿Cómo lo tienen confinado? Mire, lo más duro que ¿Cuál le es su puede... vida en prisión? Mire, lo más duro que le puede pasar es que lo tengan adentro de una celda y que afuera estén diciendo que está en una suite de lujo. ¿Y no? Eso sí da coraje. ¿No tiene privilegio usted? ¿Lo invito? Es un exgobernador. Lo invito. Ah, ¿y Porque eso se dice, qué? César Duarte tiene una suite. Mire, le voy a platicar algo que le va... Digo, es delicado lo que le voy a decir por la naturaleza del tema. Pero dibuja perfectamente lo que está pasando. Hay dos compañeros que están ahí en mi mismo módulo. Uno de ellos es de Parral, a su familia la conocí yo muy bien. Paisano suyo. Sí. Son 2 muchachos que nada tienen que ver con el asunto. 2 muchachos que eran empleados y que les colgaron el santo. Bueno, eso es lo que ellos me han platicado, no conozco las acusaciones, pero luego se nota. Si ahí hubiera el dinero que dicen que se llevaron también, pues... Son inocentes. Sí, van a verlo sus familias, yo conozco a los papás, les digo. O sea, bueno. Y resulta, cuando estaban haciendo mucha promoción, el que aloja o lo que queda en el piso de los corrales, de que yo tenía cocinero en el Cerezo. Un día llegan mis abogados y me suelto riendo porque estaban jugando ajedrez estos 2 muchachos de Aras. Uh-huh. Les digo, platíquenles a los abogados lo que nos estábamos riendo hoy. Pues resulta que como todo mundo dice, como Corral dijo, que yo tenía cocinero de lujo ahí. Les dije, oiga, ¿qué tan poderosos no serán los de Aras que tienen a Duarte de cocinero? Yo soy el que cocina ahí. ¿Usted? Yo, ¿Qué cocina? lo que puedo y lo que hay. ¿Sí? Mejoro lo que llega, que es muy malo, por cierto. Ajá. ¿Cuál es su principal platillo? Mire, hay, por ejemplo, los tacos de lechuga. ¿Y le permiten meter los insumos para hacer ese platillo? No. Le digo que con lo que hay, Ajá. se mejora. ¿Ah, sí? Lleva carne molida. A veces sí, hay una tienda que compra uno algunas cosas, no todo venden, pero venden muchas cosas. ¿Hay cuotas ahí adentro? Yo creo que sí. ¿Usted paga cuotas? No. ¿Cuál ha sido su...? Yo creo que es el único privilegio que tengo de gobernador, que nadie se ha atrevido a irme a cobrar. Pero ¿cómo es su vida dentro de la prisión? Insistiendo un poquito. Muy difícil. ¿Cómo es la jornada? Despierto 4:30. ¿Despierto o lo levanta? No, despierto. Uh-huh. Accedo. Afortunadamente encontré un mecanismo para escuchar una misa diaria. La escucho. Rezo el rosario. Antes de levantarme, me levanto. A las 6:30, empiezo a caminar. Camino 1 hora, 1:30. Desayuno. Y luego ya me pongo a leer. ¿Qué está leyendo? Ahorita un nuevo libro de Porfirio Díaz que me acaban de regalar. Se ve interesante. Pero leí obras muy interesantes. El Conde de Montecristo en su versión original, lo acabo de leer, pues de es un terminar de clásico. leer. El Padrino, en fin. Y muchos, la historia romana, digamos, todos los ciclos de los emperadores, los terminé. La historia del Vaticano también en una edición de 12 tomos. Muy interesante, muy interesante. ¿Va a escribir usted memorias? Estoy. ¿Ya las está haciendo? Sí. ¿En qué parte va? Me adelanto y luego me regreso cuando me llegan buenos recuerdos. ¿Qué capítulo está ahorita trazando? Ahorita estoy en un tema muy importante. Un tema muy importante. ¿Cuál es? Si no lo puede comentar. Sí, cómo no.
El amor a Chihuahua. ¿Todavía sigue usted con su Sí. frase del cielo bendiga Es Chihuahua? que ellos, por supuesto, pues ¿a poco esa se debe de quitar? No, porque así termina incluso las audiencias. Pues es que después... No deja usted de ser político. A ver, yo no revuelvo... Es un animal político aristotélico, como una vez Bueno, dijimos vamos, cuando está era bien, gobernador, se ¿no? lo acepto, pero le quiero decir una cosa. Igual que ya muy pocos hay, ¿no? ¿A poco usted cuando se duerme no le pide a Dios que bendiga a sus hijos? Sí. Pues yo nada más también pido que bendiga la tierra que yo quiero. Nada más. Y eso es lo que está escribiendo. En Pero este ¿cómo, momento. cómo lo plasma en su punto de vista? Pues en las reacciones, en el comportamiento, en las personalidades de las gentes de cada región, en los actores. Y claro, pues hacerlo ameno en vivencias políticas, en circunstancias, en nominaciones. ¿Hace revelador Yo creo que sí. de espacios de la Es que política? yo tengo ese defecto. Porque una cosa que le quiero preguntar son los secretos de la política en los que usted fue un protagonista. ¿Sí? Antes había ¿El principal cánones. secreto cuál sería? Antes había cánones de que no se debería de compartir todo. Yo creo que es de las cosas que tienen que cambiar en política. Por supuesto que uno tiene que heredar a las nuevas generaciones que les interesen las vivencias de la política. Ese es un punto muy importante. Por supuesto. Muchos les dicen son los sótanos de la política. Claro. Imagínese usted un viejo lobo como don Adolfo Ruiz Cortines, que era tan cerrado todo lo que se llevó y todo lo que le hubiera servido a un montón de gente si nomás abre el pecho. Usted es gente de sistema, conoció el sistema, conoció la ortodoxia del sistema político mexicano. Hablaría de eso en el caso de lo que usted Sí. tuvo su vivencia. Sí, por ejemplo, a la gente yo estoy seguro que le resulta muy interesante saber cómo habla uno con un presidente de los temas. ¿Cómo? ¿Cuál Yo fue con su el presidente- principal anécdota, en este caso con Peña Nieto? Mire, la concesión más importante, la obra más importante o la inversión más importante para Chihuahua, se la saqué a Peña Nieto firmada en el sillón de una suburban. ¿Sí? Ni en Palacio Nacional ni en Los Pinos. En Chihuahua, Se la estoy adelantando en Juárez. en Ciudad Juárez. Sí. Mire, La concesión carretera Juárez a Balsa, por 30 años más. que está vigente obviamente. Claro, dicen que yo endeudé el Estado, sí, por 20,000 millones, nomás que le dejé un patrimonio de 300,000 millones de pesos, no más. ¿Eh? Volviendo al tema, lo siento usted todavía... Corral endeudó con más de 25,000 millones, más que yo. Recibió un presupuesto más grande que el mío. Es el honesto de la historia y no hizo ni una obra donde está el dinero. Acabó con la seguridad donde está el dinero. Es que es muy práctico señalar y acusar para que no me persigan. La de Lobo, ¿no? Ahí viene Lobo. Cuando se está en el poder, y usted lo vivió, estamos hablando de partiaguas como lo de Juan Gabriel y todo lo que se vino de eso, esa parafernalia del poder, que usted la sintió, que usted la, pues no sé, obviamente como político la disfrutó, o la consintió, o la sufrió, cualquier tipo de esta amalgama de sentimientos encontrados, de actitudes y de acciones. Le preguntaba hace rato sobre los tepes y los traidores. Fue un poquito ilustrativo sobre algunos casos. En esos momentos de gloria del poder, vienen y aplauden al gobernador, al hombre del poder. Pero cuando cae en una desgracia, se van esos aplausos y se va esa porque es condición humana. ¿Usted la ha resentido mucho? Yo no eché de menos ni al helicóptero, y no porque me haya caído en él, porque lo repuse y se los dejé nuevos. No eché de menos a la Suburban, no eché de menos a la Guardia, no eché de menos a la Casa de Gobierno, no eché de menos al Teléfono Rojo, no eché de menos al Palacio. Como dejé la Cámara de Diputados al día siguiente de ser presidente del Congreso de la Unión, así dejé el gobierno. Y jamás extrañé nada, porque no es mío. ¿Y no lo extraña? Por supuesto que no. Ahí andaría. Si hubiera sido así, no me hubiera atrevido a enfrentar los intereses que enfrenté y hubiera andado tras de los intereses de entonces, porque ahora resulta que ser mediocre y ser corrupto es lo mejor para retirarse en tranquilidad de la política. Vea nomás. Pisar intereses. Porque pisé los del narco en Chihuahua. Porque no me asocié con ellos.
y porque tampoco les hice ninguna afrenta para que atentaran en contra mía, porque no soy hombre de traiciones, porque hubo algunos que cobraban dinero y les vendieron el territorio a dos diferentes grupos, y al momento que se las cobraron, hasta se les arrugó el cuero. Me imagino de quién está hablando, ¿no? ¿Cómo ve usted, en su visión, la situación política actual? Ya venimos a la sucesión presidencial. Muy compleja, muy compleja. Yo veo un escenario absolutamente complejo. Me preocupa demasiado que no haya planteamientos de fondo a la solución de los problemas de Chihuahua y del país desde la oferta política. Me preocupa demasiado que hayan estado en riesgo las instituciones electorales, y no por darle la razón a nadie, sino por el simple hecho de traerlas a debate. Pues es un contrasentido de una democracia estar hablando de la función de una institución cuando ha probado ser eficaz. Oiga, en eso que está hablando, el partido que lo expulsó, ¿qué sentido y qué percepción tiene usted de un sujeto como Alito Moreno, que con toda la trayectoria de señalamientos que trae, sigue siendo dirigente del partido? Es que volvemos a lo mismo. Mire, validar señalamientos de quien los trae es como si yo validara los de Corral. Necesita uno ser congruente. Necesito conocer los detalles y los hechos para verdaderamente tener elementos y entonces sí decir o sumarme. Pero no puedo tomar juicio de una información subjetiva que lleve un interés político inmerso y en el cual pues se toma partido. Pues no. ¿No tendría usted un comentario sobre eso? No, porque... ¿O sobre el bloque opositor? ¿Tiene posibilidades? Por supuesto que sí. ¿Contra la 4T? Muy difícil. Muy difícil. Está muy complicado, ¿no? Pero si se hacen cosas que se deben de hacer, sí. Finalmente las elecciones son eso. México está en riesgo. Ganó Corral en Chihuahua. México está en riesgo. Sí. ¿Cuál es el riesgo? De perder la gobernabilidad absolutamente. Que ya hay regiones del país que se ha perdido. En el 85%, ¿no? No sé en qué porcentaje, pero sí, de manera muy aguda. Si gana la 4T, ¿cómo ve la situación del país? Si repite. Yo esperaría que retomara el rumbo de la consolidación, y me refiero de nuevo a las propuestas serias en las que se sumen las experiencias exitosas, experiencias de resultados de quienes pues ya han hecho cosas por el país. Pero sí, la situación está en un escenario de lo ilógico, lo bizarro, ¿no? Sí, pues es que está... Ocurren cosas gravísimas como los migrantes, como las masacres, como los sacerdotes, y todo se normaliza. Ya no hay consecuencias. Es que no es que se normalice, es que ya lo vemos de manera natural y es lo preocupante. ¿Que no veíamos así los muertos en Chihuahua en 2009? Hasta que no empezó a elevarse todavía más. Entonces sí, ya hubo una sacudida, pero mientras mataban a quién sabe quién no pasaba nada. A mí me llama la atención y me da mucha risa cuando dice, hoy escucho versiones oficiales de las instituciones de seguridad que dicen, es que se están peleando el territorio dos grupos antagónicos. Ah, pues qué bueno, ¿no? Sí. Entre ellos. Pues sí, y entonces es reconocer primero que nada que el gobierno no tiene ese territorio, ¿no? Pues no. Bueno, ahí se la dejo de tarea. El argumento de la justificación tan... Cuando usted me preguntaba ahorita de cuál fue el secreto de la seguridad, empoderar a la policía para que la respete el delincuente. Hubo épocas aquí, sabíamos, se bajaban y cacheteaban a los policías, los desarmaban, los mataban. El monumento que hicimos a espaldas del Palacio Federal lleva ahí 500 nombres de policías que cayeron y que fueron muertos precisamente por esa estructura que penetró a las policías y que con el respaldo de sus jefes hacían y deshacían. Y ya después los mataban hasta porque competían por una muchacha. Ya no eran los intereses de la calle. Sí. Entonces, se presta ese escenario precisamente para todo eso.
Señor, ¿cómo se visualiza usted cuando ya termine esta etapa del proceso que está siguiendo? Con mis nietas tengo 2 hermosas Pero no va a que regresar. nacieron estando yo aquí ¿Ah, sí? en prisión. Pero no va a regresar a la política. Eso no depende de mí y no creo que mi familia tenga ánimos. ¿Sería un César Duarte más de ponderación, de análisis, de editorializar con estas vivencias que está escribiendo, que está plasmando? ¿Sería ese tipo político que viene Mire, alabanza en boca propia es vituperio. Pero yo primero que nada, y tomo una posición irrenunciable que es mi tierra. Yo me emociono cuando hablo de mi tierra y pido bendiciones al cielo por mi tierra, porque cuando veo mi tierra veo a mis padres. Muy bien. Ahí se ve usted. ¿Espera salir pronto? ¿Lo va a lograr? Sí. Muy bien. ¿Sería circunstancia una segunda plática? Si se pudiera dar. Por supuesto. Pero regresando al tema, si en su tierra ve a sus padres, qué mal hijo sería no abonar por el bien de su tierra. ¿Todavía frente en alto o frente abajo? En alto. Y muy alto. Cada vez que veo las circunstancias estoy más convencido del tamaño de disparate que me fabricaron. En su paradigma, finalmente, ¿cuál es la diferencia de César Duarte en el poder a esta situación en este momento, en esta cama del hospital? La responsabilidad. La responsabilidad. Porque la responsabilidad simple y sencillamente a mí me la inculcaron desde chico y nunca sabía qué hacer con ella más que cumplirla. Entonces, y hay otros que nomás cumplen años, entonces pues, eso es muy difícil. Hay gentes, don Antonio, que valdría la pena hacer una cooperacha y regalarles la quincena y se fueran a su casa, pero que no le hicieran daño a las instituciones. Y muchas, ¿no? Muchas. Su comentario final, agregando la anécdota más importante en este trance de los 7 años. Mire, mi comentario final iría en torno a mi circunstancia de los 7 años. Y yo espero que las autoridades de Chihuahua dejen de aferrarse a una posición indigna, una posición que los va a exhibir, una posición que simple y sencillamente no les da para más. Ya me han hecho el daño mayor del que estoy seguro que se hubieran pensado. Pero yo no lo veo así como exclusivamente el resultado por el cual tengo que tirarme al piso. Yo no me tiro al piso, ni me digo víctima. Y quienes andamos en el juego de la política sabemos los riesgos que tenemos. Y a esos riesgos. ¿Y sabe qué? Si volviera a ser gobernador haría exactamente lo mismo. Muy bien. ¿No se arrepiente? No, hombre, lo que me arrepentiría ahorita, y no estaría aquí, estaría abajo de la cama, es haber sido un mediocre. Haber pasado como un gobernador mediocre que no fue capaz de imprimir una huella en beneficio de sus paisanos. Eso sí me daría vergüenza. Y sigue bendiciendo el cielo de Chihuahua. Que el cielo bendiga a Chihuahua. No se olvidó. Que bastante falta nos hace ahorita, sobre todo la lluvia, que es la bendición física que más sentimos. Muy bien. Señor, le agradecemos el tiempo. Sé Al que usted contrario, está en esta Antonio, me dio mucho gusto verlo. Disculpe las condiciones, disculpe que su auditorio estas condiciones. Y al contrario. Pero lo único que quiero que sepan mis paisanos es que les hablo de corazón. Claro. Y que si a alguien, sin saberlo, sin darme cuenta, ofendí, le pido una disculpa de lo más profundo de mi corazón. Pero que a nadie jamás, y eso puedo decirlo en una plaza pública, a ver si hay una sola persona, una, que diga que yo le quité esto, o que yo le hice otro, o que yo influí en esto para que le hicieran el daño del otro. Como desgraciadamente los intereses se manejan desde el poder. Hay una frase que me han manipulado y me han distorsionado demasiado algunos medios. Cuando dije yo el poder es para poder, y lo reitero, el poder es para poder hacer las cosas
que tiene de obligación la autoridad de hacer. Muy bien. Te agradezco mucho. Y que se componga. Gracias. Para la segunda. Listo. Muy bien. Bien, pues el exgobernador César Duarte en esta conversación interesante para Omnia. El compromiso está hecho para la siguiente. Que esté muy bien. Gracias por la atención y nos vemos.